Aquí en este Real Club Náutico de Algeciras, donde tenéis toda vuestra casa. Este es el primer acto cultural con el que nosotros inauguramos el mandato de esta nueva junta directiva. Queremos que haya mucho más, que queremos darle a este club también, además de la vida deportiva y náutica propia de la institución que es, pues también darle un contenido cultural, sobre todo con todo lo que tenga relación con el mundo de la náutica, con el mundo del mar y evidentemente también con el mundo del buceo o el mundo de la historia naval. Bueno, yo voy a ser muy breve, solamente quería también agradecerle a Alejandro que haya elegido esta casa para presentar en Algeciras su libro, un libro que es fruto de una investigación exhaustiva. Él es, como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, buceador profesional, instructor nacional de buceo, pero los últimos años, por lo que hemos podido comprobar, pues los ha dedicado a la investigación sobre naufragios y pecios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar no solo de los naufragios que hay en este libro, sino de muchos otros que también ha investigado, ha tocado, se ha documentado, en algunos casos incluso los ha buceado, y sobre los que entiendo que acabará escribiendo posteriormente otras ediciones, ¿no? Claro. Habrá secuelas, ¿no? Porque, bueno, aquí no hay todavía nada ni de barcos de pasajeros ni de buques de la Armada, solamente son mercantes, porque, en fin, trataba de hacer un libro, no una enciclopedia, y ha tenido que ir, de momento, reduciendo el fruto de sus investigaciones pues, a una categoría de barcos concretos y a unos años, ¿no? Que son, si no me equivoco, 1837, 1939. Muy bien. Pues nada, yo no molesto más, le damos la palabra a él. Creo que va a comenzar proyectando un vídeo, por lo que yo me voy a sentar entre el público también para disfrutarlo, y tú te vas a colocar aquí y vamos a apagar las luces si hay alguien por ahí que se ocupe de esto, y si no, pues la apagaré yo mismo. Bueno, yo antes que nada, antes de comenzar, quiero agradeceros la verdad la asistencia, porque para uno que está con la incertidumbre a ver quién viene, a ver quién deja de venir, pues siempre tú un asustadillo. Y la verdad que estoy encantado que esté la sala llena, una enorme satisfacción. Y yo me quiero agradecer al Real Club Náutico de Algeciras, a José Ángel y a la Asociación para el Fomento de la Vela en el Estrecho de Gibraltar las facilidades que me han puesto para hacer esta presentación. Esto es un trabajo bastante largo, durante varios años. Aquí hay compañeros que saben que yo ya hablaba de vapores hundidos hace mucho tiempo. Y cuando uno piensa que está recopilando alguna información pequeñita, cuando se da cuenta dice que tiene información para un libro, y aquí está el resultado. Mucha ilusión, esto bueno, es algo que hay que sentarse para llevarlo adelante, ¿no? Y la verdad que cuando llegas a un sitio así y lo culminas con una asistencia tan selecta, pues la verdad que es ya lo más importante que una la sala llena. Así que nada, como bien ha dicho José Ángel, voy a hacer una presentación del libro en el que hay un vídeo que ha hecho un compañero de inmersión muy bonito, poniendo una introducción, y después una presentación donde trato de transmitir la idea que es este libro. No es fácil porque es una narración de naufragio, muy extensa cronológicamente, como ha comentado hoy, pero voy a procurar transmitiros la idea del contenido. Entonces, bueno, pues nada. Muchísimas gracias por la asistencia y bueno, pues eso puede empezar. Pues adelante. Varios años de trabajo en tierra firme y muchas inversiones derivan en la culminación de un sueño. Son 103 historias de vapores, de los hombres tripulados. Historias que en su momento dejaron una triste huella en la sociedad o simplemente pasaron desapercibidas. Bajo las columnas de Héctor, trata de recuperar las perspectivas.
A Dios este hombre no le gustaban los vapores. Los consideraba ruidosos y sucios. Fue marino de veleros, que tenía la certeza que eran seres que vivían por sí mismos. Pensé que a nunca no le importaría que yo otorgara a los vapores ese don de la existencia. Así he sentido ese vínculo, cuando hemos creado en algunos de sus restos ya deshechos por la paz. No sé qué tal se escuchó por ahí atrás. Bien. Vale, luego si no lo pasamos al final otra vez con otro volumen más arriba más abajo. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer una pequeña presentación, como he dicho, que procuro compilando, podía dar para un trabajo. Y fue cuando decidí dar el paso. Esto les hablo del 2015, cuando empecé, y estamos casi 9 años después cuando ha terminado este trabajo. También al principio no había pensado en que fuera solo buques mercantes a vapor, sino pensé en general naufragio en el estrecho, pero evidentemente aquello se me iba de las manos. Hablábamos de buques de guerra, veleros y pesqueros. Eso era una obra inmensa, ¿no? Pero personalmente los buques mercantes a vapor, lo que llama la gente coloquialmente carboneros, me gustan mucho. Las líneas sobrias de estos barcos, el puente en el centro, esas chimeneas alargadas con los manguerotes de ventilación y grandes bodegas en pro y popa. Me encantaban desde niño. Y digo, esta es la mía. Voy a acotar lo que son buques mercantes a vapor. Y este es el resultado. Entonces, tampoco quise ampliarlo. Digo, ¿qué zona buceo yo? Buceo en Cádiz. Bueno, he buceado en Tarifa, he buceado unas veces en la zona de Cira, pero sobre todo en la zona de Conil y toda la zona de allí. ¿Y por qué Ceuta? Bueno, Ceuta fue un poco porque es el otro lado del estrecho, el otro pilar de las columnas de este. Y también tiene muchísimos naufragios y curiosamente muy bien documentados, incluso con fotografía. Ceuta es curioso, tiene menos naufragios lógicamente, pero por su particularidad de estar como ahí aisladita en el norte de África, pues en la época había muchos periodistas, redactores que enseguida mandaban información de Ceuta. Y los naufragios, lógicamente, era un suceso que llamaba la atención por sus características. Bien. El hilo conductor de la presentación, pues me ha costado mucho trabajo porque no sabía cómo enfocar un libro que hablaba de 103 naufragios de mercantes, que además tiene una introducción en la que procuro que el lector se ponga en situación para ver cómo eran los barcos, cómo se evoluciona de la vela al vapor, las ayudas a la navegación. Y digo, bueno, ¿y cómo enfoco yo una presentación de un libro que cubre tantísimos años? Y en un día se me ocurrió que una de las dedicatorias que tengo en el libro, que es esta, podría servir de hilo conductor, porque en definitiva la dedicatoria engloba todo lo que aparece en el libro. Entonces yo puse a los marinos y los buzos verán qué importantes son
en todo este tipo de sucesos, ¿no? A los salvadores y los salvados, evidentemente había gente que ayudaba y después gente que sobrevivía en los naufragios. Obviamente hubo gente que se quedó en la mar y después lo dedicaba también a las personas que en sus hogares que habían sufrido la pérdida, además sin saber, sin tener un cuerpo al que enterrar, pues se quedaron esperando años y años. Evidentemente cuando hablo de marinos están los barcos incluidos, obviamente, el marino va intrínseco al buque. Y procuro llevar este hilo conductor. En esta diapositiva, el fondo que ven aquí es muy significativo también. ¿Por qué? Porque eso que ven que sale de la arena, eso es la pala de una hélice. El barco que ven ustedes ahí, en la parte superior izquierda, y ese señor es el vapor Martos, y ese señor es el capitán Miguel Cano. Este barco lo abordaron a la altura de Cabo Trafalgar, y nosotros hemos buceado en lo que creemos que son sus restos, porque documentalmente está muy clara la enfilación donde se hundió, donde tuvo lugar el accidente del Martos. Entonces, esta diapositiva es el mensaje que yo pretendo transmitir, junto con la dedicatoria. Hablamos de un hilo conductor, una cronología en el tiempo, que es el buque que en su día navegó con la tripulación, en este caso representado por el capitán, y los que tenemos la suerte, porque es una suerte, los que son buceadores aquí lo saben, de poder sumergirnos y visitar algo que en su momento pues estuvo navegando y cumpliendo un servicio. ¿Qué pasa con los marinos de aquella época? El libro, como hemos comentado, empieza en 1837. No es casualidad, porque el primer naufragio es aquí en Tarifa. Y todos los buceadores saben cuando digo San Andrés a qué me refiero. Aunque también todos saben que no es San Andrés, que es Don Juan. Ese es el primer vapor que sepamos que está documentado que naufraga en la costa de Cádiz y Ceuta. Además tiene la particularidad de que era un buque de paletas y se perdió tocó con la punta marroquí en la isla y se hundió un poquito al lado, pegado al grano. ¿Qué pasa con los marinos? Los marinos de los primeros vapores son marinos que vienen de la navegación a vela. Son marinos que aceptan o de buen grado o no les gusta el cambiar de un buque de vela a un buque a vapor. Claro, es lo que he dicho en el vídeo. Hablo que Conrad, que era marino mercante y le gustaban los veleros, él fue reacio a navegar en buques a vapor. Pero yo entiendo que en aquella época habría marinos que aceptarían de buen grado las nuevas tecnologías, ¿no? Aunque también entiendo que habría marinos que dirían: este cacharro que echan humo, hacen ruido y apestan, a mí no me gustan, yo quiero un velero. De hecho, los veleros van a convivir con la navegación a vapor hasta bien entrado los años 50 del siglo XX, es curioso. Entonces, el marino que navega en el libro bajo las columnas de Hércules es un marino que ha navegado en veleros y que sabe lo que es navegar en veleros, pero que de pronto va a navegar en otro tipo de buques y tiene que adaptarse. Las tripulaciones se reducen, ya no hace falta tanta marinería, por ejemplo, para la maniobra de las velas, con lo cual los buques van a reducir su tripulación. Esta diapositiva es muy curiosa porque esta es la tripulación de un vapor inglés que se llamaba Eston. Este señor de abajo a la derecha es el capitán. Aquel es un marinero veterano que era timonel. El buque es ese es el vapor más la línea que a todos nos suena de este tipo de barco. Y ahí está reunida la tripulación. Aquí está reunido. Y ahí se ve, si nos fijamos un poco, por la indumentaria se ven los que son marinos, personal de mar y personal de máquina, y el que está en la cocina o es camarero. El cocina es claro que es el señor que está ahí con la chaquetilla blanca. La cocina era súper importante. Todos los barcos que cruzan por el estrecho, por nuestra zona, la alimentación era fundamental. Y eso sería un poco lo que era la tripulación de los hombres que han navegado. De hecho, yo estoy completamente convencido que de esos señores que están ahí, la mayoría pasaron por ahí, en su momento. Seguro, estoy completamente convencido, porque la ruta del estrecho era fundamental para traer grano y mineral de hierro del Mediterráneo, de distintos puertos al Reino Unido, y del Reino Unido solían traer carbón del país de Gales. Con lo cual estos señores, fijo que pasaron por ahí. ¿Qué pasa con el personal de máquinas? Es curioso.
Personal de máquinas, al principio de las máquinas, no existía la especialidad como tal en la marina mercante. Es una máquina nueva, es una nueva tecnología, y que ocurre que las navieras se ven obligadas a contratar personal que trabajaba en la industria que ya sí existía en tierra, en máquinas de vapor, en calderas y demás. Y al principio tienen que recurrir al personal de tierra que es el marino. Con lo cual se crean dos grupos en estos dos buques muy diferenciados, el de máquinas y el de mar. Con el paso de los años, obviamente, se da la formación a personal de máquinas y serán marinos como los demás, con todo. Pero es curioso como al principio eran un poquito, como los tenían como un poquito apartados, ¿no? Personal de máquinas. Y después, bueno, como he dicho, la cocina era fundamental, la alimentación era fundamental. Y a que no saben ustedes, en la marina mercante que mejor se comía era el español. Es curioso, porque además está dicho por una tesis doctoral de un señor que ha escrito sobre eso. Era de las mejores marinas mercantes. Así que algo bueno tenemos. Bueno, aquí tenemos una imagen del personal de máquinas. Bueno, esto es un trabajo tremendo. Imagínense ustedes un vapor que cruza el estrecho, de los que tenemos nosotros aquí, que va un señor en la sala de calderas, y estamos hablando de un sitio completamente cerrado, sin ventilación apenas, con temperaturas de más de 50 grados, y ininterrumpidamente alimentando esa cosa insaciable de carbón. Una cosa tremenda. Aparte era peligroso, porque estaban sujetos a golpes, atrapamientos, quemaduras, deshidratación, porque lo que ven aquí, detrás, eso es el casco, esos son los mamparos y los pantoques del barco, detrás lo que ya es agua, es decir, encima si hay un accidente, un encallamiento en los cabezos, aquí en el Bajo de la Perla, que hubo mucho, o un abordaje, los primeros que los tenían crudas eran los maquinistas. Este es un palero, seguramente, era la categoría más baja en los vapores que van a pasar por aquí por el estrecho. Este señor, porque las fotos están, además esto está publicado, es el primer ingeniero, el primer maquinista. Y después vemos un poquito el ocio. Oye, tenían que vivir también estos señores. Aquí lo vemos que están en la cocina y aquí pues en el puerto están distrayéndose un poquito. En fin, este es el personal que va a cruzar aquí durante estos 102 años. Bueno, ¿y qué pasa con los buques? Pues algo parecido. He dicho antes que el que llamamos coloquialmente San Andrés, que es el Don Juan, era similar al que está en el centro a la izquierda, un vapor de paletas. Esos son los primeros buques de vapor, primeros buques mercantes a vapor. Utilizan la vela, utilizan la máquina. ¿Qué ocurre? Que claro, las máquinas no estaban muy perfeccionadas, las máquinas eran enormes, ocupaban muchísimo espacio, y otra cosa muy importante, que no había puntos de carboneo. Los puntos de carboneo en nuestra costa, que yo sepa, si hay alguien que lo sepa, se lo puede decir, había en Cádiz, uno en lo que es Astilleros hoy, que eran los muelles de transatlántica, había en Ceuta, en Algeciras y Gibraltar. Claro, al principio no había puntos de carboneo, con lo cual aquellos barcos, el de paleta, utilizaban mucho la vela. ¿Tenía viento a favor? Utilizo la vela y economizo carbón. ¿Me quedo sin carbón? Utilizo la vela. Es decir, y encima, pues claro, eran máquinas enormes que consumían muchísimo. Esos barcos de paletas tenían inconvenientes, que eran muy poco marineros, gobernaban muy difícil, eran frágiles porque las paletas los costaban a la mínima de una colisión, pues rompían, ¿no? Tenían muy mal andar, con mala mar navegaban muy mal, eran barcos que eran. Y van a ir evolucionando poco a poco, van a desaparecer las paletas y se dan cuenta que lo siguiente es la hélice. El siguiente paso es la hélice y sería este barco. Este de aquí está hundido frente a Conil, ese es el Rockefeller. Es un vapor que hemos buceado muchas veces, algunas veces así, que lo conocen. Y el Rockefeller es la evolución de un barco que no utiliza paletas, pero que todavía utiliza mucho la vela. Por lo que he comentado. Oye, si llevo viento a favor, economizo y además avanzo más rápido. O paro la máquina o le bajo las revoluciones. Que me falta para llegar y tengo poco carbón, pues lo mismo, puedo largar el velado. Pero claro, las máquinas van a ir evolucionando. Las primeras máquinas son unas máquinas enormes de leva lateral, que son las que llevan las paletas, después van máquinas de 2 cilindros, de 3 cilindros, de 4. Y el aumento de los cilindros va a ir ganando en eficiencia en lo que es el consumo de carbón y lo que es la velocidad y la potencia que hacen estos barcos. El buque más común, en el que va a derivar toda esta evolución de la vela al vapor, es este de aquí.
Son barcos que son auténticas bestias de carga, que llevan 2 bodegas en proa, 1 bodega en popa, con máquinas muy desarrolladas que llevan 3 cilindros, que van aprovechando lo que es el vapor, van reduciendo el consumo del carbón, tienen buen andar, son más resistentes, están más desarrolladas, son máquinas que además dan menos fallos. Entonces ese sería, pues a partir de primeros del siglo XX, ya desaparece la vela. Como ven ustedes, aquí ya no lleva vela, lo que lleva son 2 mástiles donde van las plumas de carga para cargar las bodegas. Y ese es el barco más común. Ese sería la evolución final. A partir de finales del 19, principios del 20, ya los barcos va a desaparecer la vela porque la máquina está muy perfeccionada. Esta es la evolución de los buques que pasan por nuestra costa, que entran a carbonear en Cádiz, que entran a carbonear en Algeciras o en Gibraltar o incluso en Ceuta, y que, bueno, muchos de ellos, en definitiva el libro habla de eso, naufragan en nuestra zona. Unos naufragan por accidente con un escollo y otros son abordados, y los hay también en el libro. En la Primera Guerra Mundial, submarinos alemanes hacen alguna que otra por aquí también. Bueno, el objetivo del libro, la finalidad principal es el naufragio, en definitiva. Todo le rodea. El accidente es la pérdida del barco. Yo sé que a los marineros mercantes no les gusta, pero bueno, hay que contarle todo. Y en este caso, las 3 situaciones principales que yo relato bajo las columnas de Hércules son estos 3 accidentes. Es muy común el barrancamiento de este barco. Esto simplemente por despiste cojo y me trago por la costa o me subo a un escollo. Entonces los primeros intentos de estos barcos, si el barco todavía tiene flotabilidad, es dar atrás todo. Es muy curioso que en los informes de los naufragios que he ido consultando para el libro, dice, dio atrás toda, no sé, pero no se movió, o se movió un poco, o tal. Es curiosísimo, como siempre, primer procedimiento, dan atrás todo. Este barco de aquí, esto no es aquí, la que sale aquí lo digo. Este barco se ve claro que está, si veis en popa cómo le está levantando el agua, está dando atrás. Está dando atrás y la máquina está funcionando. Está intentando, hay un remolcador en popa que está tirando. Esta escena es muy común en los naufragios aquí, en la aceitera, en los cabezos, en bajo de la perla, si el barco todavía era salvable. Y hay muchos que se embarrancan directamente en la playa. Por mí es curioso que hay varios que embarrancan en la playa y a eso los consiguen sacar. Después está el barco que embarranca en piedra pero que ya no tiene solución, que es la imagen de la izquierda. Es el barco que ya está lleno de agua, ha roto el pique de proa, ha entrado agua en las bodegas, ha entrado agua en la sala de máquinas, en la sala de caldera, y ya la compañía aseguradora, previo informe de los buzos, ahora seguiremos hablando de los buzos, lo dan por perdido. Entonces empiezan los trámites para sacar la carga. Una cosa muy común es que sacan la carga, empiezan a sacar la carga de los barcos. Y bueno, y el caso más triste que se relata en el libro es el buque que se hunde, bien por acción de guerra, que comprende los años de la Primera Guerra Mundial, hay varios naufragios, o bien por un abordaje. Es muy típico los abordajes, hay varios abordajes. Los peores accidentes que se relatan en el libro son los del Marcos y un vapor que se llama el Nilo, que son 2 abordajes en el estrecho. Y ahí hay, pues, por desgracia, fallece y desaparecen muchas personas. Bueno, y el Niño también, el Niño es otro barco que también es un abordaje. Entonces serían las 3 situaciones que se dan a lo largo del libro. Y bueno, aquí tengo una primicia para todos, porque a alguien se lo he contado yo antes, pero a ver si alguno... Esta imagen es una primicia aquí, este naufragio sí es aquí en Cádiz. ¿Alguien se atreve a decir el sitio de los compañeros? Bueno, compañeros o cualquiera de los que están aquí. Un barco encallado contra un sitio... No, exactamente. Ahí han dicho las calderas, exactamente. Este es las calderas, este barco. Este es la Tarifa. Esta imagen, cuando me la mandó un italiano, yo me quedé alucinado, porque además me mandó una calidad de resolución fantástica. Este barco es las calderas, es el Friera. Como tú lo has dicho, mira, ¿será posible? ¿Qué ocurre? Que lo desguazaron y lo dejaron como los que buceamos allí y lo conocemos, lo dejaron prácticamente raso.
Este barco es Las Calderas. Esta foto está hecha desde la isla y como veis el barco simplemente se fue contra la isla, encalló directamente. Pero tenemos aquí hoy, tenemos una primicia por el documental de El Frieda. Bueno, vamos a hablar de otra cosa muy importante. ¿Qué pasaba tras un naufragio? Bueno, pues tras el naufragio viene la ayuda. En los años que comprenden el libro, como las columnas de Hércules, no existe un organismo como Salvamento Marítimo hoy día, ni siquiera como la Cruz Roja del Mar. No existía nada. Es decir, simplemente los pescadores, cuerpos de carabineros, los vecinos que veían un naufragio, pues ayudaban en los pueblos. ¿Qué ocurre? Que en la costa de Galicia hay una mortandad tremenda de gente que se ha ahogado. Y a alguien se le ocurre en particular que se podría crear un organismo a nivel nacional que ayudara a los náufragos. Y ahí se crea la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, que es ni más ni menos la precursora de lo que fue la Cruz Roja del Mar y lo que hoy es Salvamento Marítimo. Pero era privado. Esto funcionaba en cada localidad. Había gente que tenía capacidad económica y que invertía en construir la caseta de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, en comprar un bote autoadelizable e insumergible, como ese, y después medios, un aparato lanzacabos, cabullería, rezones, para crear, para traspasar personal, eso es lo que fuera. Esto es privado, hasta que el rey Alfonso XIII le da un espaldarazo y se hace como patrón. Por ejemplo, como curiosidad, en Tarifa existe todavía la caseta de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, que afortunadamente la han restaurado. Está allí pasando, no sé cómo se llama, Playita Chica. Allí al final. Esa es la caseta, que tenía el bote, tenía todo. La de la línea, por ejemplo, aquí era importantísima en la tonada. De hecho, hasta hace poco, y yo he visto fotos y un compañero la ha visto de niño, estaba el bote dentro, casi una pena que eso haya desaparecido. El bote autorizable estaba ahí. Ese era, digamos, el organismo. Eso va desarrollándose y había, por ejemplo, en nuestra costa teníamos en Ceuta, la línea, Algeciras, Tarifa, de ahí saltaba, si no recuerdo mal, ya saltaba hasta Cádiz y Chipiona. Eran las que había en el litoral que cubre nuestro trabajo. Después también, por ejemplo, los pescadores, lo he dicho, eran fundamentales. Hay muchos testimonios de pescadores que ayudan a los náufragos a venir a tierra. La aceitera hay varios, por ejemplo, ayudan pescadores, no sé qué bote, ayudan a los tripulantes y los desembarcan en la playa tal. Los vecinos, la gente ayudaba. No ponía burros con luces, ayudaban, no sé qué, eso es una leyenda interesante. Pero bueno, y después una vez que el barco está, que se puede salvar, existen empresarios que tienen medios para tratar de salvar esos barcos. Está en Gibraltar hay una muy importante que existe todavía, que es MH Blanc, y esa es la contraseña de esa compañía, que están al quite. En el momento que hay un naufragio, se entera, llaman al remolcador a ver si puede ayudar. Pero eso suponía que había que pagar, que quería salvar el barco. Tenían buzos, tenían personal, tenían medios. Y después en Cádiz había una que era Tomás Jaime, hijos de Tomás Jaime, que también se dedicaba a lo mismo, tenían también personal y después estaban los carabineros. Los carabineros, como eran los que se encargaban de fronteras y control de la costa, pues eran los primeros también que ayudaban. Yo en el libro he procurado, una de las cosas que no he dicho, he procurado que cuando el lector no se van a ver la relación de naufragio con unos datos técnicos, sino nombro a personas. Todas las personas que me han salido las he citado. Porque había auténticos héroes, hay auténticos héroes que ayudaban a los náufragos, gente que perdió la vida ayudando, gente que de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, que los condecoraron porque ayudaron, no sé, gente de la Armada está muy presente también, la Armada Española está muy presente, también ayuda mucho, sobre todo en la zona de Ceuta. Entonces, procuro que no sea una cosa fría, una mera lista, sino que cuando uno lea pueda ponerse en el lugar de esas personas que ayudaron, o los que navegaron, o los que naufragaron. Bueno, los salvados. Estas imágenes son muy interesantes. Este naufragio, tengo entendido que es en Melilla, este de abajo. Es un vapor con un temporal muy gordo que cayó en Melilla, pero lo reflotaron.
Y ese de ahí, ese Escurial, es en el Reino Unido. Estas son las dos imágenes típicas que se dieron aquí muchísimo, sobre todo es curioso que en la zona de Conil se metía mucho en la playa de los vapores. Entonces, nos podemos trasladar un poquito a los años y si nos ponemos, esto es lo que podrían ver, ahora con el color, lógicamente, lo que iban a ayudar a los náufragos. Si se fijan, esto es un bote de estos autodirigibles, porque llevan una caballería con un carro y lo están metiendo en el agua para rescatar a los náufragos. Entonces, esto representa, estas dos imágenes representan situaciones que se relatan en el libro. Y bueno, ya con respecto a los salvados, a los medios que tenían los tripulantes, pues como ven, eran bastante primitivos. Los chalecos salvavidas no eran precisamente para dejarte la cabeza fuera del agua, ni mucho menos. Pero bueno, es lo que había, el aro y poco más, ¿no? Y los chalecos estos tan primitivos. Bueno, los buzos. Bueno, como buceador que soy, no he podido dejar pasar esto. Pero aquí además tienen muchísima importancia en todas estas historias. La profesión del buzo en aquella época es súper importante, porque es que las compañías aseguradoras, inmediatamente, si el barco está encallado y tiene posibilidad de ser reflotado, lo primero que hacen es mandar un buzo. Pero no manda un buzo como vamos nosotros, con el equipito ligero, tal, la botella, no. Estos señores se tiran así y se meten en los cabezos con corriente, con mar de fondo, para dar un informe. De hecho, en el libro hay varios informes que el buzo se mete dentro, que lo mete en la mar de fondo dentro, en una naufragia que resulta, porque el barco tiene un boquetazo enorme y la mar de fondo lo mete. Y hablamos de esto, ¿eh? No hablamos de buceadores con botella, y mucho menos con el capaz del autónomo. Hablamos de un equipo que ronda los 90 kilos, cuando te pones el casco, el escapulario, las botas y todo lo que llevas encima. Es una historia tremenda. Y bueno, la otra imagen que he puesto, la he puesto un poco para darle un toque místico. Pero bueno, esto va en el sentido de que si hoy día ya el mundo submarino es un tanto desconocido, pero la mayoría de la población, y todo el mundo se imagina y escucha leyendas de que si una morena te muerde y no te suelta nunca y vas al centro de salud con la morena colgando de la mano, pues imagínense ustedes en aquellos años cuando hablaban de un buzo que desciende a hacer una instrucción, por ejemplo, al Marcos. El Marcos, el que habla al principio, este vapor español, que lo aborda un alemán, ahí a la altura de Cabo Trafalgar, van buzos, y descienden ahí hay 32 metros, descienden a pocos días después del naufragio. ¿Y qué hace la prensa de la época? Que es la que cuenta lo que nos cuenta internet, la tele. Dice, los buzos se enfrentaron con los escuadros alemanes. Evidentemente, eso forma parte de la fantasía del que escribieron la noticia. Y por eso he querido poner eso, porque en aquella época, si hoy día nos imaginamos cosas, imagínense en aquella época lo que pensaría la gente, ¿no? Porque enseguida te imaginabas el pulpo gigante que te abraza, que te llama, no sabes nunca más, ¿no? Y bueno, he puesto un poquito con esa intención, pero el buzo es súper importante. Desgraciadamente en el libro no he podido poner todo lo que me hubiera gustado, porque la información muchas veces se centra más en el naufragio, en el valor de la carga, y a veces sí que sale, el buzo bajó y te cuenta por algún barco el informe. Tenía tantos pies de mamparo y de pantoque roto y tal igual y abollado y no sé qué. Entonces hubiera sido interesante tener más. Pero bueno, hay bastante información sobre el trabajo que hacían los buzos. Era un trabajo duro, muy complicado y además con los conocimientos sobre la fisiología aplicada al buceo que todavía estaban muy empañados. Bueno, aquí es un poco lo que sería la escena. Esta escena se dio aquí cuando un buzo bajaba a inspeccionar un barco en la aceitera, en los cabezos o aquí en los de la perla. Esta es la escena que sería más común. Una embarcación auxiliar, una escalerilla para bajar, dos ayudantes que son los que dan el aire con esa bomba manual, de compresión manual al buzo. Claro, pero manual. Y después un ayudante, vamos a llamarle de bajo nivel, y después el hombre de confianza, que es el que le hace el chequeo y tal. Así que imagínense, esto sería un poco la escena. Pero a esto pónganle ustedes corriente, mar de fondo,
Peligros de que el barco, hay pequeños relatos que dicen que el barco se mueve porque está montado sobre piedras, hay otros que se han montado sobre otro barco hundido y el buzo baja ahí. Entonces, todo realmente duro y merece, estos señores que bajaban bajo las columnas de Hércules, pues merecen su parte, por supuesto, en el libro, no porque yo sea buzo, no, sino porque es que son importantes. Esta diapositiva me costó mucho trabajo. Como les he dicho, yo he procurado que el libro no sea una mera relación fría de barcos hundidos con datos técnicos y tal, no. He procurado que cada barco tenga la mayor información documental que he encontrado. De hecho, ha salido cortito por eso. La mayor información gráfica que he podido encontrar y después las personas. La gente que se queda en la mar, en aquella época este tipo de accidentes son terribles porque era un medio de transporte que empieza, pues digamos, a entrar en auge. Y cuando había un accidente de estos, pues bueno, era algo terrible porque además causaba un pesar enorme en la sociedad. Estos nombres que hay aquí son personas que se perdieron, ¿no? Esto es el capitán Miguel Cano, pasajeros que iban en el Marcos o en el Mir, un marinero italiano de un barco de un submarino alemán, otro capitán, marinero un cabo de mar que se ahogó ayudando a un naufragio aquí, el de Queen Elizabeth, aquí en Algeciras, que se ahogaron, creo que fueron 4 marineros de la Armada, ayudando a salvar personas. Es decir, y esta gente, pues claro, quedan como olvidadas. Y yo he procurado que esos nombres estén. Y bueno, probablemente nadie se acuerde, pero es curioso que el Marcos, por ejemplo, hasta hoy día, estamos hablando de ahora, hay familias que han tenido antepasados que se ahogaron en el Marcos y lo saben, porque se ha transmitido de generación en generación. El Marcos es de creo que es en 1910. Bueno, pues hasta hoy han llegado. Gente que unos eran humildes porque trabajaban en Almadraba, otros que no, pero se recuerda. Entonces, yo he querido aportar mi granito de arena, poner los nombres de estas personas, porque bueno, ya que no llega alguien y resulta que, pues no sé, se da cuenta que ese antepasado está homenajeado de alguna manera en un trabajo. Porque es muy duro, el Marcos se hunde, por ejemplo, a las 2 de la mañana, por una colisión y se hunde en menos de 5 minutos, que también ustedes, ¿no? Lo del Queen Elizabeth aquí se queda ahí a 150 metros de la orilla y no pueden bajar, no pueden desembarcar ni ir a tierra porque es que el temporal que es terrible y no hay manera. Entonces, pues bueno, es un poco eso, el recordarles. Como ven, sigo un poco el hilo de la dedicatoria. Claro, ¿qué pasa con esas familias que se quedan, no? Los que se quedaron esperando una señal de sus seres queridos perdidos, sobre todo cuando no tienen un cuerpo que enterrar. Al final queda la resignación, el olvido y bueno, y el que alguien diga, bueno, pues vamos a hacer algo para recordarles. Y por distintas partes del mundo, pues hay monumentos que recuerdan a los marinos que se quedaron en la mar, que nunca más se supo de ellos. Porque bueno, son nombres que quedan en el olvido y no tienen una lápida de recuerdo. Estos monumentos son los que más me han gustado. Yo creo que alguno de estos lo recordará. Este de la izquierda es en Rochester, Massachusetts, en Estados Unidos. Sale una película muy famosa de Capitán del Imperio, alguno, antiguo. Puede ser un monumento sano. Exacto. Y el de la derecha es un monumento que se hace en la Reunión Mercante en South Shields, en Newcastle, en el Reino Unido. Esto es lo que yo digo que cuando no te queda más que la resignación, porque ya pasan los años y tu familia no viene, no regresa a casa, pues bueno, mejor tienes un sitio donde una vez al año depositar una ofrenda de flores, o cada vez que pasa por ahí dice, bueno, pues me acuerdo de mi padre, de mi marido, de mi hermano, o de mi hijo, que la mar se quedó en la mar para siempre. Es lo que he dicho. Procuro que en el libro, bajo las columnas de Hércules, bueno, pues quede aportar mi pequeño grito de arena para que quede ese pequeño recuerdo de estas personas que quedaron en la mar. Y bueno, no podía dejar también los buzos. Los buzos tenían, pues bueno, tenían un nivel de accidente muy alto. Porque como he dicho, lo que es la fisiología aplicada al buceo no estaba tan estudiada como hoy día. Con lo cual los accidentes de compresión, por ejemplo, eran bastante comunes. Después, accidentes de trabajo debido a lo que es atrapamientos, golpeos, que se te cae esto. Hay algún caso de la goma de aire del buzo que queda presionada por un movimiento del buque.
pues bueno, había personas que perdían también la vida. Y ahí encontré el recuerdo a Buzos, y uno es curioso que el de la izquierda es un monumento en Moscú, ahí metido en medio de... es muy bonito, el de la izquierda es en Moscú, y el de la derecha es en Florida, en Estados Unidos. Y recuerdo a aquellos hombres, a los Buzos, que también pues, dejaron su vida en sus trabajos muy duros. Bueno, y el libro se llama Las columnas de Hércules, pero como he dicho al principio, empieza como una recopilación, porque buceo, básicamente. Si uno hubiera buceado, pues yo no tendría interés en ello, pero no se hubiera ocurrido en la vida meterme en este tema, ¿no? El libro tiene un subtítulo que pone en el fondo una historia de buceo, o del buceo, no se puede poner ahora. Y esto es un poco, pues son algunas imágenes que he querido sacar al final de esta presentación, que esto es lo que yo y mis compañeros vemos cuando nos sumergimos. Aquí os puedo describir. Ha estado siempre la foto de fondo, la imagen de fondo, la de Martos, la pala de la hélice que asoma de la arena. Pero bueno, son hipótesis, lo quiero aclarar. Yo no digo que ese barco sea tal. Yo me baso en fuentes documentales escritas. Yo no he hecho ningún trabajo de prospección arqueológica ni historia. Simplemente, basándome en fuentes documentales, aporto una hipótesis y digo el pecio hoy, entre dos signos de interrogación, y explico por qué creo que puede ser ese barco. Dicho esto, esta es la proa de un vapor, de un día excepcional que tuvimos este verano, porque ahí el agua está siempre turbia. Creemos que es el Rokeby, la proa del Rokeby, que está en 24 metros. Este barco naufraga en las lajas de Colín y curiosamente flota y el levante lo saca a alta mar y se hunde en un sitio rarísimo. Y nosotros no nos explicamos qué hacía ese barco ahí hasta que encontré la información que describe cómo, después de ser abandonado, con la pleamar y con el levante, el barco lo reflota y se hunde una milla de las lajas de Colín. Creemos que por esa datos el Rokeby. Aquello, bueno, un portillo. La aceitera, esa ancla es un vapor un poquito más moderno, también la zona aceitera. Aceitera es un auténtico cementerio, al igual que los Cabezos, pero el cementerio mayor de buques mercantes a vapor es los Cabezos, con diferencia. Yo tengo registrado, creo que son 20 o 21. Solo de mercantes a vapor, después suman de veleros, pesqueros, y además en el año 39, porque todos saben que en los años 70 se perdieron 2 barcos allí, que hasta hace poco se veían los restos asomar, y ni siquiera de la ley. Aleco, ¿no? Aleco y Nicio. Exactamente. Entonces, después está la aceitera como lugar y el Bajo de la Perla aquí en Algeciras es también otro de los sitios más peligrosos de la el Bajo de la Perla. Estas imágenes son todas de la aceitera. Ahí hay poca profundidad, por razón obvia, por lo que si te despistas la navegación, te montabas encima de la aceitera. Además, la aceitera tiene muy mala, permítame la expresión, muy mala leche. Porque pegado a tierra hay 10-14 metros de profundidad, pero aún a casi 2 millas de costa hay 4 metros. Entonces, bueno, de hecho, si se fijan, cuando los pesqueros de Barbate cruzan pegados a tierra, pegados al faro, no cruzan por fuera, porque saben el camino, ahí hay profundidad y cada. Pues los pecios de buques a vapor en la aceitera están al final de la aceitera, detrás de la aceitera cae ya a 30 metros, pero es que arriba hay 4. Y eso es todo lleno de masijo de hierros por todos lados. Entonces la gente le llama, los pescadores submarinos le llaman las calderas, porque la caldera era de lo más resistente en un barco de estos, tenían que aguantar la temperatura, la alta presión, y entonces hay mucha. Esta, como pueden ver, es inmensa. Ahí está el compañero Confran, y esta caldera, bueno, pues es inmensa. Esto es una pala de timón que está ahí perdida en la nada, para saber que tocó el barco, perdió la pala del timón y a saber dónde se perdió. Y eso es una caldera, pero que la mar la ha ido abriendo, destrozando, y lo que se ve dentro, en este caso no sé si son los tubos de humo o lo que son las tiratas que reforzaban lo que era el cilindro que era la caldera. Entonces, poco pues lo que se ve bajo el agua, que es parte de esto. Y aquí tenemos también 2 imágenes curiosas, que claro, la ilusión de todo buceador es que el barco esté entero. Eso es lo que no tenemos aquí, hay poco que ver, porque la mar hace mucho daño, como es lógico, y después estos barcos fueron, también lo hablo en el libro, en la última parte hablo de los desguaces. Estos barcos en los años 50 hay una demanda importantísima de chatarra, porque hay un desarrollo de lo que es la industria y los altos hornos,
Entonces hay una demanda enorme de chatarra. Y como se conocían su ubicación, sobre todo los que estaban a poca profundidad, y además aún vivía gente que los había visto naufragar, porque hablamos de los años 50, pues si un barco se había perdido en el 28, como es el Elberfeld, uno que encalló en la aceitera, pero el capitán lo varó en la playa de Zahora, pues resulta que inmediatamente las empresas iban a sacar el hierro, el acero, el hierro del acero. Bueno, como dato curioso, el Elberfeld era un vapor alemán que tenía casi 7.000 toneladas, y además era una naviera importante, la Norddeutsche Joy. Ese, en el año 84 le estaban pidiendo permiso para sacar chatarra, y se hundió en el 28. Es decir, que aún así, nosotros lo buceamos el Elberfeld y el Elberfeld lo han dejado plano, vamos, impresionante. Ves el barco, porque vas de popa a proa, está mirando la proa a tierra, empieza a bucear en 18 metros y llega a 6 o 7. Entonces vas buceando y lo que ves es el plano, lo que es, digamos, la parte de abajo, pero no ni calderas, ni máquinas, nada. Pero sí que ves una zona como un dibujo, para entendernos, un relieve en el fondo, donde ves la forma del barco. Y todo lo que ves son chapones, tuberías, poca cosa. Y bueno, y esto pues que veis aquí, esto es una pala de una hélice que yo creo que es Thomas Haynes, una de las compañías de salvamento, pierde un vapor pequeñito ayudando a desguazarlo. O sea que ahí cae todo el mundo. Vas a ayudar y resulta que te han contratado y te chocas y tú te hundes. Que era el Moulin Hassan. Yo creo que esta hélice es del Moulin Hassan. Y esto es un cilindro de una máquina que está tumbado. Esta es del Rocket. Creo que es del Rocket. Insisto en lo mismo. Está tumbado porque la máquina está caída hacia un lado. Y bueno, y si os fijáis, estas fotos están corregidas aquí, pero os digo. La foto original, cuando la saques en el ordenador, te da esta pena. Pero bueno, lo bueno que tiene es que hoy día la tecnología te permite sacar. Además, si fijáis alrededor, se ve el agua como turbia, feilla, no se ve un agua bonita. Eso es otra de las cosillas de cómo están los barcos hoy día bajo las columnas de esto, que vamos a volver a ver. Y bueno, nada más, yo espero que haya transmitido la idea de lo que es el libro, no sé si lo he conseguido. Y bueno, por mi parte agradeceros mucho la atención, que bueno, ha sido un placer y nada, espero que hayáis disfrutado. Son 4 minutillos y ya vamos. El vídeo está chulo. Estoy por ahí capaz que las luces porque... O sea, Ángel, vamos a poner un momentito el vídeo. Bueno, vamos allá con él. Es chulo, ¿verdad?